Muy buenos días o muy buenas tardes para todos. Mm, a continuación, pues vamos a realizar la primera explicación para los grados novenos de la guía de la cartilla. Esta cartilla, estas actividades que aparecen en la cartilla tienen como objetivo pues repasar algunos conceptos del grado octavo que van a ser sumamente importantes para empezar el programa académico de Ciencias Sociales y Cátedra del grado noveno. A grosso modo, ustedes tuvieron que haber visto el año pasado en octavo los temas de demografía, que tiene que ver todo lo de población. Tuvieron que haber visto ese paso de salir de la Edad Media, pasar al Renacimiento y de ahí a las nuevas ideas de ilustración, en donde primaba la libertad, ¿sí? Donde primaba la inteligencia, las ideas. Después de esas ideas de la Ilustración, se pasó a lo que fue las revoluciones burguesas. Entre esas revoluciones tenemos la Revolución Americana, donde Estados Unidos obtuvo su independencia. Tenemos la Revolución Francesa, donde se escribe la Constitución y se dan los derechos del hombre. Y junto a esas dos revoluciones burguesas encontramos también las independencias de algunos países de Latinoamérica, ya que muchos de los criollos que vivían acá estuvieron en esa época tanto en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia y trajeron esas nuevas ideas aquí a América y eso tuvo como conclusión la independencia, nuestra independencia de España. Después de eso viene la revolución industrial, después de la revolución francesa viene la revolución industrial que va a ser un vuelco completamente a todas las dinámicas sociales y económicas que se tenían y eso va a dar paso al imperialismo que va a ser el primer tema de grado noveno y ese imperialismo pues va a terminar en Primera, Segunda Guerra Mundial y algunos eventos de la Edad Moderna muy conocidos para ustedes, pero que veremos más a profundidad. Entonces, comencemos con el concepto de revolución. Una revolución simplemente no es histórico, ¿sí? Usted puede tener una revolución en su vida. Y miremos bien este concepto. Una revolución es un cambio profundo en un periodo de tiempo de la historia. También es un cambio profundo en las dinámicas que se tenían, tanto personal como socialmente. Dice ahí, a veces se trata de cambios producidos en periodos largos de tiempo y otras veces se trata de periodos cortos. Los cambios se dan en varios ámbitos, como lo económico, lo social o político, estructura de gobierno o también cambios a nivel espiritual. En la historia del hombre hay dos grandes revoluciones. La neolítica, que esas ustedes, la revolución neolítica, es ustedes la vieron más o menos en grado sexto, que fue cuando el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario, donde pasó a cultivar la tierra, que esa fue la mayor revolución, el desarrollo de la agricultura, el fuego y las primeras armas de metal, se pasa de utilizar armas de piedra a algunas herramientas de metal. Y la otra revolución va a ser la revolución industrial, que será el tema de nuestro próximo video, de nuestra próxima explicación. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Entonces, va a ser importante porque todas esas formas de gobierno que nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, eso del Congreso, de la Cámara, de las tres ramas del poder, vienen de allá, vienen de Francia, de esa Revolución Francesa, como ya vamos a ver. Entonces ahí dice, muchos de los elementos de la sociedad, la política, la economía y la espiritualidad actual provienen de las ideas que se expandieron con la Revolución Francesa. Si no hubiera habido la Revolución Francesa, muy probablemente nosotros aquí tendríamos un sistema de gobierno monárquico, ¿sí? Y no un sistema de gobierno, digamos, entre comillas, democrático, donde usted elige a sus representantes.
¿Cuáles fueron las diferentes causas de la Revolución Francesa? Esto lo pasamos aquí. Encontramos causas políticas. La primera causa política fue la existencia de un gobierno de tipo absolutista en Francia. Cuando hablamos de un tipo de gobierno absolutista, también nos referimos a la monarquía. Entonces, ellos todavía estaban muy pegados a lo que era el feudalismo que se vio en la Edad Media. Eso lo vieron ustedes más o menos en séptimo, en donde el rey tenía todos los poderes, ¿sí? Tanto el ejecutivo, el legislativo, el judicial y en muchos casos también el religioso. Se decía que el rey era el representante de Dios en la tierra, que tenía sangre tenía sangre de Dios. Hay una leyenda en la Edad Media que fue la de los reyes merovingios, donde se decía que Jesús tuvo descendencia y esa descendencia pues pasó a gobernar Francia e Inglaterra. Entonces, dice ahí, o sea que lo controlaba absolutamente todo, no hay separación de poderes y mantiene la idea de que su poder proviene directamente de Dios. Ello se contradecía con las ideas nuevas del siglo XVIII. Entonces, este modo de gobierno monárquico contradecía todas esas nuevas ideas de libertad, de tolerancia, de justicia que pregonaba la Ilustración, que pregonaban los pensadores de la Ilustración. Eso iba en contraposición. Para esta época, la gente pues ya sabía leer, entonces todas esas ideas estaban plasmadas en libros y por eso fue tan importante la lectura, la imprenta, porque todas esas ideas se podían reproducir y la gente que leía pues las empezaba a aplicar y empezaban a divulgarlas. Hay causas ideológicas que ya la vimos anteriormente, que son las de las ideas de la Ilustración. Aquí tenemos a los tres pensadores más grandes de la Ilustración, Voltaire, que entre sus ideas él exponía que la tolerancia era sumamente importante. Rousseau decía algo sobre la soberanía popular, que el poder lo tenía era el pueblo y que él nombraba a sus representantes. Y encontramos también a Montesquieu, que él hablaba de una separación de poderes, que no todos los poderes podían quedar en una sola persona, porque eso hacía que la persona, que el rey, el monarca, empezara a abusar de esos poderes. Y dice ahí, las ideas de la Ilustración se desarrollaron en el siglo XVIII y los pensadores, filósofos que la representaban eran críticos del absolutismo francés, de la monarquía francesa, de ese tipo de gobierno al estilo feudal. Y aquí estamos hablando más o menos de 1700, 1800, para tener ese pensamiento feudal. Recuerde que fue más o menos el pensamiento feudal hasta 1500, 1600. Tenemos también causas económicas. En Francia hubo un periodo de malas cosechas. Francia es un país netamente agrícola que vive de su agricultura y el no tener cosechas, el no tener productos para vender, hace que pues quede en la quiebra. Aumentó el precio del trigo y la harina, lo que más consumían los franceses era pan. Eh, Obviamente la materia prima era el trigo y la harina y eso aumentó el precio y hace que la gente se empiece a quejar de los precios tan altos. El Estado francés tenía deudas y estaba quebrado. El Estado francés tenía deudas porque estaba apoyando algunas guerras de independencia contra España. Entonces, lo que hacía Francia era pasar y pasar dinero a esas guerras aquí en nuestro continente y ellos empezaron a quedar sin dinero. ¿Por qué lo hacían? Porque eran enemigos de España. Causas sociales. Entonces, la sociedad estaba organizada en un antiguo régimen donde existía la nobleza y el clero, que tenían todos los privilegios, ¿sí? Nobleza, clero, ahí podemos también nombrar los burgueses, y finalmente en el tercer estado, se llama así, estaba conformado por los campesinos y los artesanos, como lo vemos aquí en la gráfica. Entonces, los nobles eran el 2% de la población, tenían el 35% de las tierras, eran dueños del 35% de las tierras y ocupaban los principales cargos públicos. Tenían absolutamente todo el poder. Estaban los burgueses, que de población era un 15%, poseían otro 35% de la tierra, pagaban impuestos y eran propietarios de los negocios. Como podemos ver, el 70% de las tierras estaba a mano de los nobles y los burgueses. En esa nobleza también está el clero. Cuando se escucha hablar de clero, estamos hablando de la iglesia.
todavía la iglesia tenía gran poder. Finalmente encontramos el tercer estado conformado por los campesinos y artesanos que poseían tierras pero muy pequeñas, unas parcelitas que son tierras muy pequeñas, pagaban impuestos a la nobleza y al clero. ¿Sí? Pagaban sus impuestos, entonces eso quiere decir que para ellos no les quedaba absolutamente nada, todo lo tenían que pagar en impuestos, y eran el 83% de la población, eran muchos más. Yo muchas veces digo que nuestro sistema de gobierno es un sistema de esta época. Si lo miramos y lo comparamos, estamos igual. Los nobles, que son los grandes políticos, los que ocupan los cargos públicos, están conformados por pocas familias, tienen todos los privilegios, ¿sí? Y estamos finalmente nosotros, que somos los que le trabajamos a esos nobles, a esa burguesía, nos queda muy poco para nosotros y tenemos que pagar muchos impuestos para ellos. Entonces, nosotros a veces nos las damos de un país muy moderno, pero nuestro sistema político, nuestra política, nuestro modo de ver la vida, nuestra sociedad, es este modelo de 1600, 1700. Entonces, estamos ahí quedados. Ellos tenían una sociedad triestamental, que significa que estaban divididos en tres grupos sociales, como ya vimos, en la nobleza, el clero y el estado llano. En el estado llano también estaban los burgueses, que eran los dueños de los negocios, ¿listo? Los dueños de los negocios, los comerciantes, los artesanos, los que sabían hacer trabajo manual, los que sabían hacer las cosas. La nobleza y el clero vivía de lo que hacía ese estado llano. Dice ahí, la sociedad del antiguo régimen tenía la característica de no tener movilidad social, es decir, se nace y vive en la misma condición social. ¿Qué quiere decir? Que usted no podía pasar de ser un burgués a la nobleza, que usted no podía pasar de ser un artesano a la nobleza, usted siempre iba a pertenecer a ese estado llano, usted nunca podría ascender en las clases sociales, en esos grupos sociales. Sigamos con las causas sociales. Esto ya los vimos, lo de la sociedad del antiguo régimen, una sociedad triestamental, ya lo vimos. No se podía cambiar de grupo social, había grupos privilegiados, ya los vimos. El Estado llano sin privilegio, los campesinos estaban en una miseria absoluta. Si imagínense, el gobierno estaba en miseria, ¿qué sería el pueblo? Lo que se le daba al pueblo era carne podrida, eran frutas podridas. Usted puede ver una película que se llama El Perfume, sobre esta época, y ahí se va a llevar una idea de cómo era la sociedad francesa, cómo era el Estado llano, cómo vivía el pueblo en Francia. Y la burguesía quería llegar a tener un poder político. O sea, los dueños de los negocios ya querían pasar a la nobleza, pero no se lo permitían. Etapas de la revolución. Entonces, la revolución no se dio de un momento a otro, eso tuvo que tener todo un proceso. No fue es que ya hoy hay revolución y ya mañana todo el mundo salió. No, 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 no. Eso es un proceso, es todo un andamiaje, eso se tiene que construir, no se da de un momento a otro. Entonces, las etapas de la revolución son periodos por los que pasa Francia en esa época. Es un ordenamiento que se basa principalmente en quienes gobiernan entre 1789, que se da el estallido de la Revolución, 1815. Son casi unos 25, 26 años en donde se da la Revolución. Esta presentación también, esta explicación incluye algo del gobierno de Napoleón, porque fue muy importante. Él va a ser casi el final de la Revolución Francesa y va a empezar un imperio, el imperio napoleónico, porque ya va a empezar a invadir otras naciones y a empezar a que Francia empiece a expandirse, expandirse, expandirse. Por eso es tan importante Napoleón, uno de los más grandes estrategas militares del mundo. Las etapas que se verán son los estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convención, el directorio y finalmente pues el gobierno de Napoleón, como ya lo vi, como ya lo nombramos. Entonces, el rey Luis XVI empieza a convocar a estados generales, que era una reunión que se hacía para discutir las cosas del gobierno. Esta reunión se hizo en Versalles, una ciudad importante de Francia.
se trató sobre todo el problema de los privilegios, si se mantenían los privilegios de la nobleza y del clero o no se mantenían porque ya los burgueses estaban quejando, los campesinos estaban quejando. En esta asamblea obviamente no se llega a ningún acuerdo. Aquí dice, los estados generales eran la instancia más importante que podía citar el rey cuando había un problema mayor. Se trataba de una reunión de los tres estamentos sociales de Francia. Después se llama una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, el tercer estado, como ya lo vimos, además de miembros de la nobleza y del clero, se van a la sala de juego de la pelota, ¿sí? Y allá se reúnen, deciden no separarse hasta darle a Francia una constitución política y realizan grandes cambios en el sistema francés. Entonces se dan cuenta que sí, que tener todo el poder en una sola persona era peligroso tanto para la nobleza como para el clero, como para los burgueses, para todos, y entonces deciden cambiar ese modo de gobierno y redactar una constitución política donde va a haber unos grandes cambios y entre esos grandes cambios va a ser las ramas del poder público. Eh, el punto más importante de la Revolución Francesa se da el 14 de julio de 1789. Ese es el día de la independencia de Francia, donde los franceses se reúnen y queman la Bastilla. La Bastilla era una cárcel donde todos los que iban en contra del gobierno, tanto nobles como campesinos, como burgueses, iban a parar a esa cárcel de la Bastilla. Entonces, claro, cuando esta gente se toma las calles, va a la Bastilla y la empiezan a destruir. Para ellos eso fue lo máximo, porque quería decir que el rey ya no tenía poder sobre ellos. Ese día va a ser el 14 de julio de 1789, fecha muy importante. Entonces, el pueblo de París reaccionó violentamente cuando se supo que el rey había puesto tropas en las afueras de la ciudad. Después de esa toma de la Bastilla, entonces se reúnen otra vez en la Asamblea Nacional, se reúnen todos los poderes, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todo se establece bajo los principios que ya vimos de la Ilustración, de igualdad, libertad y tolerancia. Esos son los principios de las naciones actuales. Ahí está escrito en papel, sí, pero pues la teoría ya es otra cosa, muy poca igualdad, muy poca libertad y muy poca tolerancia, pero esos son los tres principios en los que se construyen las naciones actuales. En esa asamblea constituyente pues también se dan otros puntos importantes. El primero pues se determinan los privilegios feudales, ese sistema feudal cae, donde el rey, todos los privilegios eran para el rey, donde los campesinos tenían que trabajarle a los nobles y darle y pagar impuestos, eso ya se empieza a caer, se confiscan los bienes al clero, o sea, se le empiezan a quitar algunas tierras a la iglesia y a algunos nobles para que todo el territorio, toda la tierra no quede en poder de unos pocos, sino se empieza a dividir entre las personas, que sea algo más justo, más equitativo. Se crea la constitución política, se establecen los derechos del hombre y del ciudadano y se elige una asamblea legislativa que es la encargada pues de hacer las leyes. Podríamos aquí decir que nace la rama legislativa. En esa asamblea legislativa, pues se crean las leyes, surgen diferentes grupos políticos, aparecen los jacobinos que eran muy extremistas y aparecen los girondinos que eran como más moderados, los jacobinos querían acabar con con todo lo del antiguo régimen y esa transición tampoco no podía ser así, tenía que ser con más cuidado, todo un proceso y los girondinos pues tenían como esa idea. Aquí podemos ver la imagen de Robespierre, el principal líder jacobino. La asamblea declara la guerra a los países contrarios a la revolución. Habían países que no estaban de acuerdo con la revolución francesa, entonces se le declara la guerra a esos países. Después de eso, se hace la convención, que es un periodo en donde ya el rey no gobierna, sino los que van a gobernar son los partidos políticos. En este caso, el periodo de la convención, los jacobinos se toman, pues tienen el poder con Robespierre.
dan muerte a los reyes por medio de la guillotina. Se crea el culto a la diosa, la razón, o sea, la inteligencia, ya no es la fe, sino la razón, la inteligencia. Se establece un nuevo calendario y mueren cerca de 40.000 franceses en la guillotina. Aquí podemos ver esa guillotina donde le cortaban la cabeza a las personas. El rey muere también de esa forma cuando se le quita la cabeza en la guillotina. Después aparece el periodo del directorio, donde los girondinos, como ya vimos, reaccionaron en contra de esas políticas de los jacobinos. Se pone fin a la época del terror, a la época de Robespierre, y paradójicamente Robespierre, que había guillotinado a muchas personas, también muere de esa forma, guillotinado. Aquí podemos ver una imagen de la muerte de Robespierre eh, por la guillotina. Fue algo muy paradójico. Después aparece Napoleón, ¿sí? En 1799 da un golpe de estado, o sea, se toma el poder a la fuerza, se nombra cónsul, después se nombra cónsul vitalicio, o sea, para toda la vida, y en 1804 se nombra emperador y empieza a invadir diferentes naciones, como ustedes lo van a ver en su consulta de la biografía de Napoleón. Como ya les dije, fue uno de los principales ideólogos militares del mundo, junto con Simón Bolívar y junto con Adolfo Hitler. La vida de él es, como ustedes van a ver, es muy difícil. Tuvo todo en su contra, pero a pesar de eso logró ser emperador. Fue muy querido en Francia, pero pues igual ustedes lo van a ver. Hasta aquí, pues, lo que tiene que ver con la Revolución Francesa. Ahora vamos a pasar a cosas como más técnicas de entrega de trabajos. Como ya les envié un correo, los trabajos ustedes los van a poder enviar a ese correo que los envié, que es cardenas.andres.ofb@gmail.com. Mm, Hay plazo de entregar esos dos trabajos hasta el 5 de marzo. Los trabajos consisten en el primer trabajo. Es un mapa conceptual de este tema de la Revolución Francesa, usted lo va a idear y después usted va a averiguar la biografía de Napoleón Bonaparte. Ese es el primer trabajo, mapa conceptual de la Revolución Francesa y la biografía de Napoleón. Y después, el segundo trabajo va a ser un dibujo de las máquinas, de dos máquinas de la Revolución Industrial, que es el tema del próximo video, y la reflexión sobre la Revolución Industrial, por qué fue importante la Revolución Industrial. Ahí va a tener sus aristas sociales, económicas, que ahí ustedes las van a mirar. Al final de la guía, usted va a encontrar unos enlaces donde va a poder ver unos videos, tanto de Revolución Industrial, de Napoleón Bonaparte y de la Revolución Francesa. Los que tengan acceso a Internet, pues se pueden apoyar en esas fuentes, y hay cantidad de fuentes para que ustedes realicen en la primera actividad ese mapa conceptual y la biografía de Napoleón. Estos videos asincrónicos, esto es un video asincrónico, los voy a enviar cada 15 días, ¿sí? O sea, este video va del 1 de febrero al 5 de febrero. Después, en la otra semana, haré una reunión sincrónica, una asesoría sincrónica, en donde les voy a enviar el link a sus correos a las personas que tengan dudas sobre la realización de la actividad o sobre el tema. Con mucho gusto les envío el link. Ustedes, si pueden, se conectan. Si tienen alguna duda, se conectan y ahí les responderé sus dudas. Si usted de pronto no tiene ninguna duda o el tema está claro, entonces pues no habría necesidad de conectarse a este link, pero entonces igual se los envío absolutamente a todos. Usted está en la libertad de escoger si ingresa o no ingresa. También vamos a tener el correo como un medio para comunicarnos, donde usted también, si tiene alguna duda, con mucho gusto y se lo resuelvo. Ojo con eso de enviar correos, tanto jornada mañana como tarde.
que las horas sean las adecuadas, no me va a enviar correos por favor después de las 5 de la tarde, porque pues obviamente no lo voy a mirar en ese momento, lo miro al otro día y la mayor parte del tiempo yo respondo esos correos en la mañana, en la mañana. Igual voy a responder todas las dudas que ustedes tengan con mucho gusto, para eso estoy. Entonces se va a abrir el espacio sincrónico de asesorías, como ya les dije, yo les estoy enviando esa información, se va a abrir el espacio del correo electrónico y estos videos asincrónicos con el objetivo de que los temas queden bien, bien claros, bien claros. Entonces, estudiantes, muchas gracias, vean el video, pónganse pilas, ya la guía corregida está en la plataforma porque subieron una guía sin actividades, la guía que ya subieron hace un día, la subieron más o menos como el 30 de enero, 30 o 29, entre el 28 y 29 ya subieron la guía que está completamente corregida con las dos actividades que hay que entregar para este mes. Muchas gracias, estudiante, cuídese mucho, use el tapabocas, pilas con lo de la pandemia, estudie y recuerde que la educación es la mejor forma para salir de esa ignorancia en la que nos quiere nuestro gobierno y nada, estudiante. Muchos éxitos y que estén muy, muy bien.